Javi, gracias por venir a Conversaciones que Abrazan. Yo voy a contar un poquito cómo conocí a la Javi. Yo la conocí a través de mi libro y conversando mucho con ella, tiene una historia dura, grande, triste, preciosa. Entonces, y vamos a hablar de temas que son tabú y creo que hay que abrirlos, abrir. Vamos, cuéntame, cuando eras chiquitita, ¿qué pasó a los 2 años, 1 año? Mira, primero quiero agradecerte la oportunidad. Yo digo que en la vida nada pasa porque sí, nada es casualidad. Nada. Y si nos conocimos es por algo. Y siempre tuve ganas de contar mi historia porque siento que mi dolor tiene que servir para algo. Sobre todo cuando se trata de un tema tan tabú como el suicidio de un ser querido, y en este caso de mi hermano. Cuéntame, ¿qué pasa mi infancia, cuando eras chiquitita? 1, 2 años, tu hermano tenía 1, tú tenías 2 años. Con Francisco, mi hermano, tenemos 1 año y 5 meses de diferencia. ¿Ya? Mi mamá duró muy poquito en su matrimonio con mi papá. ¿Ya? Fue un matrimonio súper complicado y nos llevó a vivir con mis abuelos a Valdivia. Éramos chiquititos, yo tenía como 2, 3 años, Francisco también, chiquitito, y nos fuimos a vivir con mis abuelos y mi mamá se tuvo que venir a Santiago a trabajar. Entonces, en el fondo crecimos siendo criados por mis abuelos, que lo agradezco un montón. Me imagino. Nos dieron hábitos, estructura, vivir en una casa como bien constituida, te fijáis, como que a tal hora se almuerza, que tienen que estudiar, como bien de hábito, pero no vivías ni con tu mamá, ni con tu papá. Entonces eso sí afectó. Tu mamá en el iba colegio. A ver. Tu mamá te iba a ver. Mi mamá nos iba a ver, pero las vacaciones, o sea, ella trabajaba, entonces tampoco era que tenía muchas vacaciones, po. Entonces cuando podía, viajaba en bus, la íbamos a buscar y olvídate lo que era la despedida. O sea, me acuerdo de estar en el terminal de buses llorando, despidiendo a mi mamá. Que no sabías tampoco cuánto tiempo más iba a volver. No, porque era muy chiquitita, te fijáis. Y por otro lado, mi papá, bueno, también tenía una personalidad bastante complicada y la última vez que lo vi yo creo que debe haber tenido 4 años y desapareció. Y nadie sabía dónde estaba. Entonces era como, ¿dónde está mi papá? Entonces no tenía ni mamá viviendo conmigo, ni papá. Y los niños a esa edad te preguntan. Va a un cumpleaños, el día del padre, mamá y Paula, papá. Ay, no. El día del padre, el día de la madre en el colegio. Era macabro. Macabro, porque en el fondo sí, estaba acompañada por mi tata. Pero mi abuelo es mi abuelo. Fue excelente abuelo, pero no era mi papá. Mi abuela no era mi mamá. Entonces los niños te preguntan, ¿y dónde está tu papá? Porque por último, mi mamá yo sabía que estaba en Santiago trabajando, pero mi papá desapareció y nadie sabía dónde estaba. Entonces era como, ¿se murió? No, no se murió. ¿Dónde está? ¿Por qué no está conmigo? ¿Dónde se fue? Entonces esa incertidumbre fue con la que crecimos y en el fondo una infancia súper triste, muy triste. Mira, yo encontré hace un tiempo ordenando la bodega, encontré una cajita, la abro y en esa caja estaba mi diario de vida de cuando yo tenía como 9, 10 años. Me dio una pena. Lo leíste y una pena terrible. Esa Javi de 9, 10 años. Las penas que tenía, porque yo anotaba todo, las letras. Y las penas que tenía, las angustias, la responsabilidad que yo sentía de cuidar a mi hermano más chico, que además también Francisco, claro, probablemente hoy día yo con la madurez que tengo digo, bueno, tiene que haber tenido, ¿no es cierto?, algo igual que mi papá, una personalidad, no sé, una enfermedad de base, pero una depresión. Fuiste mamá muy chiquitita. Esto de proteger a tu hermano. Sí, po. Siempre asumí, y de hecho tengo muy desarrollada la maternidad con mis amigas, con mis compañeros de trabajo, con tus hijos, con mis hijos, porque sí, pues era como una mamá chica. Entonces tuve que asumir desde muy pequeña todas esas responsabilidades que no correspondían a esa edad, que tampoco no es que me las hayan impuesto, porque nadie me dijo esto es lo que tienes que hacer, pero uno intuitivamente te nacía, porque también yo veía que mi hermano era mucho más vulnerable, era un niño que siempre se metía en problemas, que peleaba. Entonces, claro, yo sentía que tenía que protegerlo.
¿Hasta cuánto tiempo estuvieron viviendo con tus abuelos? ¿Hasta qué edad tuya? Estuvimos 12 años viviendo con mis abuelos. O sea, yo hasta como los 12, 13, claro. Vivimos en Valdivia y un día mi mamá, bueno, que ya estaba, ¿no es cierto? Ella seguía viviendo en Santiago, pero ya estaba con una pareja estable, tenía su casa y todo, y nos pregunta si nos queríamos venir a vivir con ella. Obvio, ¿qué le íbamos a decir? O sea, imagínate qué sueño, sí. Al fin voy a vivir con mi mamá, obvio que dijimos que sí. Y claro, ahí nos trasladamos de Valdivia a Santiago. Y ahí empieza todo otro cuento, porque en el fondo otro duelo. Dejar a tus abuelos. Dejar a mis abuelos, dejar a mi nana de toda la vida, dejar mi casa, mi colegio, mis compañeros, y llegar a otro colegio. Y claro, mi mamá tenía que trabajar, y se sacaba la mugre trabajando. Entonces también pasábamos mucho solos. Muchos solos, y en plena adolescencia. Entonces esa también fue una época súper complicada para nosotros, Tú me contaste una vez que es una cosa como muy heavy, que se fueron a vivir con tu mamá a un departamento chiquitito. Bueno, porque resulta que mi mamá, que ya estaba establecida en Santiago con su pareja, ¿no es cierto? Y todo. ¿Tuviste otro hermano? Pero tuve otro hermano, que tenemos 15 años de diferencia. Wow. Pero resulta que ellos estaban acostumbrados a vivir solos. Entonces, de repente, llegan dos niños adolescentes a esta relación y también como que les movió el piso, me imagino. Claro, les movió el piso. Y mi hermano, que también era complicado, ¿no es cierto? Entonces, en una edad compleja. Y un día mi mamá dijo, ¿saben qué? Armen sus maletas que nos vamos. Y nosotros así, ¿pero cómo? Me encanta mi casa, ya nos habíamos acostumbrado, llevábamos como año y medio viviendo en Santiago, o sea, igual fue como otro duelo. Y ahí mi mamá dijo, no, listo, nos vamos, y nos fuimos a vivir a un departamento, así con lo que había. Tú me contaste que dormías en una colchoneta en el suelo. Al principio, claro, pues no teníamos muchos muebles. Pero yo destaco, fíjate, la fortaleza de mi mamá. Me imagino. La destaco, porque sacar adelante 2 hijos, ¿no es cierto? De este primer matrimonio, un matrimonio súper complicado, porque yo me imagino que uno se casa con toda la ilusión y darse cuenta en el camino que esto no está funcionando y que no es lo que tú le quieres dar a tus hijos, y agarrar todo y dejar a tus hijos con tus papás. Que eso para que ellos terrible. O sea, terrible. Yo nunca la he juzgado, nunca la voy a juzgar. Encuentro que mi mamá tiene una fortaleza y yo, ¿sabes qué? Nunca se lo he dicho. Y yo creo que lo va a ver ahora. Pero yo la admiro tremendamente. Porque yo hoy día no me creo capaz de hacer lo que hizo tu mamá. De hacer lo que hizo mi mamá. Yo creo que yo soy mucho más cobarde. Porque ella tomó decisiones no pensando en ella, pensando en el bien de nosotros. O sea, dejar a 2 hijos para venirte a trabajar, a sacarte la mugre, porque mi mamá trabajaba tenía como 4 trabajos para sacarnos adelante. Con un marido que nunca le dio, pero 0 pesos. Tu papá desapareció, o sea, no desapareció, pero digamos que no estaba. No, mi papá desapareció. No, si eso es efectivo. O sea, mi papá llegó un día a Valdivia a vernos. Me acuerdo, Paula, haber entrado a la pieza del hotel. Wow. Mira, me voy acordando de cosas ahora que las tenía como medias bloqueadas. Me acuerdo haber entrado a su pieza del hotel y haber visto la cama llena de juguetes. Él compró muchos juguetes porque era su despedida, porque él sabía que se iba a ir y esa iba a ser la última vez que nos íbamos a ver. Y ahí desapareció y nadie sabía, ni siquiera su familia sabía dónde estaba. Y nunca yo le pregunté tampoco. Después pasaron 16 años que nadie supo de él. Wow, y un día llego a mi casa, ya grande, yo he tenido 20, llego de la universidad a mi casa y abro la puerta y me encuentro en el living con mi mamá conversando con mi papá. Después de 16 años de no saber dónde estaba. Wow, qué impactante tiene que haber sido. Porque tú no sabías que tu papá iba a conversar con tu mamá, no tenías idea que iba a ir a tu casa. No tenía idea.
Pero mira, ahí voy a destacar algo. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Nunca. Eso es, yo siempre lo digo, Nunca. Que es fantástico y muy bueno. Yo después de grande me di cuenta y pude juzgarlo. Sumar y restar. ¿Me entiendes? Obvio, lógico. Pero ella nunca me habló mal de mi papá. Y en esa oportunidad yo nunca jamás tampoco le pregunté dónde estuviste, por qué te fuiste. Tú se lo agradeces a tu mamá eso. Yo se lo agradezco. Sí. Y eso yo creo que es un consejo que quien nos puede estar escuchando, porque a veces las mamás cometemos errores y contamos más de la cuenta, y finalmente el papá es el papá siempre, así como sea, siempre va a ser tu papá. Y uno cuando crece, uno saca sus propias conclusiones. Obvio, uno suma y resta. Pero eso permitió que yo hoy día tenga súper buena base. ¿Te fijáis? Claro. Por eso mismo. Entonces, bueno, ahí yo me reencontré con mi papá, pero yo decidí después, fíjate, alejarme. Porque pasaron cosas entre medio, porque me di cuenta que era una persona no te hacía bien, a lo mejor. Que no me sumaba, que no me hacía bien, una persona que debe haber tenido medio cable pelado, digámoslo así. Entonces, yo decidí no verlo más, po. Cuéntame, tu hermano, Francisco, ¿tenía mejor relación con tu papá? ¿Hizo un poco más relación después? Él hizo un poco más de relación, de hecho vivieron juntos después. Ya. Vivieron juntos. Pero al final, claro, ¿no? Pues tenían los dos la misma personalidad, entonces era como meterle parafina al fuego, po. Claro. Cuéntame, siempre cuidaste a tu hermano. Tú me contaste una vez que una cosa muy bonita, tu hermano, o sea, voy a ir adelante y pues voy a volver. Se fue a vivir al norte. Se fue a vivir al... Oye, pero mira, quiero mostrarte para que tú... Te traje unas fotos para que tú conozcas a mi hermano. Mira que era lindo. Ustedes dos chiquitos. Ahí estaban ustedes en Valdivia. Ahí estábamos en Valdivia de chiquititos, sí. Chiquititos. Sí. Ahí estaba de chiquitito, mira si era más rico. Y después aquí ya... A él le encantaba la playa, le encantaban los muelles y bucear. No te creo, le ya. Le encantaba bucear. Este era su lugar favorito y esa fue la última foto. ¿Foto que se sacó? La última foto que se sacó. Y que yo la enmarqué y la puse en la entrada de mi casa porque siento que se ve pleno, que está feliz, que está contento. Que tu hermano fue muy importante, Pati. Era como tu guagua, era como tu hijo, era como... Es que además teníamos muy poca diferencia y siento que con él compartimos los mismos dolores de infancia. Lo que pasa es que yo maduré. A mí me afectó de una manera distinta. Pero claro, él tenía una depresión de base. Entonces las cosas le llegaron distinto. La falta paterna a él le costó. El no tener a la mamá también le costó, porque la estructura que a mí me dieron mis abuelos a mí me ayudó, pero tal vez a él le faltó algo distinto, ¿te fijas? Y le afectó de manera distinta. Tú me contaste qué pasaba, que iba al colegio y lo echaban y... Claro, Francisco era... Mira, Francisco tenía una personalidad súper cautivante, era simpático, era entretenido, pero sí, claro, vivía metiéndose en problemas, entonces lo echaban de todos los colegios, po. Y bueno, y ahí mi mamá tenía que ir y solucionarle los problemas, ¿te fijáis? Pero después él se arrepentía, él tenía eso de querer siempre hacer cosas. Hoy yo quiero estudiar ecoturismo y pucha, mi mamá hacía el esfuerzo y le pagábamos la carrera y pucha, partía como caballo carrera, ¿no es cierto? Con todo y el ímpetu y guateaba y se desinflaba y después, chuta, no, es que ya no me gusta, porque claro, la depresión es así, po. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, claro, él de repente amanecía súper contento y al día siguiente súper depre, po. Entonces, uno no lo entiende, porque uno muchas veces no ve la depresión como una enfermedad, lo ve como un estado de ánimo nomás. Y la verdad es que no es así. La gente que tiene depresión es como que viven con una mochila de piedras en la espalda. Terrible. ¿Te fijas? Y bueno, Francisco siempre fue al psicólogo, al psiquiatra. Era como el niño Ritalin. En esa época era que a todos le daban Ritalin. Eso para que se quedara tranquilo. Para que se quedara tranquilo, porque tenía mucha energía, po. ¿Cómo eran los amigos
¿Qué pasaba con sus amigos? Francisco... ¿Tenía amigos en el colegio, ponte tú? No, ¿sabes qué? No era de muchos amigos. Ya. Los amigos que tenía eran más amigos de afuera. Entonces, claro, también cuando fue creciendo, esas juntas no eran lo que a lo mejor uno como mamá hubiera querido. Juntas más desordenadas, como se podría decir, o sea... Tenía juntas más desordenadas, sí, tenía juntas más desordenadas. Y fue creciendo, y las juntas, claro, pues se fueron, eran más complicadas. Tú me contaste que él, un tiempo que estuvo con el alcohol. También, lo que pasa es que, mira, nosotros con mi mamá pensamos, porque nunca tuvo así como un diagnóstico, nunca fue como diagnosticado así como tiene depresión y algo más, pero nosotros creemos que tuvo borderline, porque era muy de pasar, o sea, de peak así de euforia a momentos muy depresivos. Entonces la gente que tiene borderline también tienen como esa necesidad de adrenalina, de estar buscando, de estar siempre al borde, al límite de los peligros. Y en ese sentido, claro, pues es gente que tiene tendencia a refugiarse en el alcohol, en la droga también. Entonces ahí vivimos momentos súper complicados porque mi mamá tenía que trabajar todo el día, yo me quedaba sola, a cargo además de mi otro hermano chico, que tenemos 15 años de diferencia. Entonces ahí yo sí fui como su mamá. Y claro, y de repente... Me acuerdo una vez, Paula, de haber llegado a mi casa y haberme encontrado a mi hermano sentado en el living conversando con la persona que limpiaba los vidrios en el semáforo. Porque él se sentía muy cómodo con ellos. Con ellos. Muy cómodo. Entonces, claro, era peligroso también. A lo mejor ellos no le exigían nada a él. Puede ser que con ellos no tenía que fingir a alguien que no era capaz. Y bueno, Francisco estuvo en un minuto muy oscuro, muy depresivo. Lo ingresamos a un centro de rehabilitación. Y... ¿Cómo era eso? Y fue súper terrible. ¿Sí? Muy terrible. La primera vez que lo fui a ver, me lo lloré todo. Debe ser impactante. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos tiene que tocar a nosotros? ¿Por qué si lo pasamos tan mal en la infancia? Porque te falta tu mamá, te falta tu papá, independiente de... ¿Por qué tenemos que estar pasando esto de nuevo? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a acabar? Uno lo encuentra que es injusto. Que es injusto. Es injusto. Porque tú además sabes que es una enfermedad que lo va a acompañar toda la vida. ¿Te fijas? Porque no es que el alcohólico se va a rehabilitar y listo, y ahí terminó y nunca más. Es una tarea de todos los días. De todos los días. De todos los días. Y además que tú lo ves que está sufriendo, porque no es que una persona que se mete en las drogas o en el alcohol lo quieran hacer porque sí. Les cuesta, no saben cómo salir. Hay algo que los tira, que los hace caer en eso. Y era terrible, ¿Cuánto tiempo estuvo ir a verlo con esa gente? También es terrible ver otras personas que están con su familia, que también sufren. Ahora, no te imaginís que estaba en una clínica del Barrio Alto hospitalizado. O sea, estaba en una clínica que en ese minuto era lo que podíamos pagar, en Recoleta, y fue súper terrible. La abstinencia. ¿Él quiso entrar ahí? Él quiso. Sí, porque yo creo que él tenía ganas de salir. Yo creo que él quería vivir una vida normal. Sí, es muy terrible sentirse así. Cuando tú ves que tu hermana estudió, se compró su auto, va a la universidad, se compró su auto, trabajó, yo me casé, tuve mis hijos. O sea, cuando tú ves que tu hermana tiene una vida normal para la sociedad y él siempre se sintió el cacho, siempre se sintió la oveja negra, porque él veía a sus primos, todo como, ¿me entiendes? Como uno va creciendo y va pasando los pasos como normales dentro de, y él siempre era como el fracasado, ¿te fijas? El que se metió a estudiar y no terminó, el que, no tenía plata y tenía que pedir, el que no duraban los trabajos, porque claro, él partía con ganas, pero un día no tenía ganas de levantarse y no se levantaba, y no llegaba a trabajar.
¿Te fijáis? Pero eso es una enfermedad. Sí, eso hay que decir. Es una La depresión enfermedad. es una enfermedad. Y dentro de esa enfermedad siempre está el miedo al suicidio. Porque toman acciones de riesgo. Entonces yo decía... Cuéntame un poquito, tú me contaste que él, cuando estaba internado, conoce a una chica. Claro, él estando internado, conoce a una niña que era pariente, iba a ver a su primo que también estaba internado. Y se enamoran. Y decían casarse. Ay, qué lindo. Y ella lo saca del centro. ¿Te fijas? Para tu mamá debe haber sido fuerte eso, ¿no? Fue fuerte, pero ya llega un minuto en que uno lucha tanto y también tienes miedo entre medio, porque aquí estamos hablando de una persona adulta de 30 años, no es un niño. Entonces también es difícil vivir con él, po. ¿Te fijas? Es difícil vivir con un hijo adulto que tiene conductas de riesgo, que de repente toma trago. Es complicado. Es complicado. Entonces, se enamora de esta chica. Se enamora de esta niña y él dice, bueno, y esta niña lo saca. ¿Tú piensas que ese fue el momento más feliz de él? ¿Enamorado de ella? Yo creo que es cuando mejor lo vi. Cuando mejor lo vi. Cuando mejor lo vi porque estaba contento, estaba motivado. Ya llevaba como 1 año y medio en el centro. Entonces dice, bueno, yo me voy a ir a vivir con esta niña y con los papás de ella. Y nosotros con mi mamá así como... ¿Sabrán la responsabilidad que están adquiriendo? Porque uno dice, ¿cómo vas a ir a conocer al amor de tu vida en un centro de rehabilitación? Bueno, como eran todos adultos, también uno dijo, pucha, qué rico. ¿Será que ahora sí? ¿Que ahora sí lo logra? Ahora vamos, sí, ¿Que ahora claro, vamos? Le hicimos un matrimonio lindo, se casaron y bueno, ahí estuvieron 7 meses casados hasta que un día ella avisa que él se había ido de la casa y que no sabían dónde estaba. Espérate, pero él quedó esperando una guagua. Pero eso fue antes. Antes, ya. Porque... pero antes no fue con esta chica. Con esta niña, no. Ya, no. Ya, perfecto, ya. Fue una polola anterior y que yo creo que ese sí fue el amor de su vida, siempre. ¿Ah, sí? Sí, la mamá de mi sobrina. Bueno, y como te contaba, es súper difícil vivir con alguien con depresión y con estas tendencias porque él no era primera vez que intentaba suicidarse, po. Habían habido otras veces. Habían habido otras veces. Siempre estaba como el riesgo. Y es súper heavy porque de repente desaparecía y me llamaba llorando. Y es súper terrible porque uno dice, Paula, uno también se culpa. Sí, y uno dice, ¿por qué yo tengo una casa? ¿Por qué yo tengo un techo? ¿Por qué yo me estoy sirviendo un plato de comida caliente y él no? ¿Cómo lo hago? Yo vivo en un sector muy cerca de una clínica, entonces pasan y de una bomba. Entonces pasan muchos carros de bomberos y ambulancia. Y tú sabes que a mí se me apretaba la guata cada vez que sonaba la ambulancia o la bomba, porque yo decía, Dios mío, en cualquier momento me van a llamar para decir que a Francisco le pasó algo. Pero hay una cosa bonita que tú me contaste. Tu hermano se va a vivir al norte. No sé en qué época. En alguna época yo tampoco me acuerdo de la fecha, pero en alguna época él decide irse y dice, voy a ir a probar suerte. Y se va. Y yo me acuerdo que ahí, imagínate la responsabilidad. Espérate, tú lo llamabas para que te sonaba la alarma para llamarlo, que se tomara los remedios. Claro, o sea, qué increíble tú, cómo lo protegías. Claro, porque yo decía, pucha, él no puede quedarse sin tratamiento. Entonces yo ponía una alarma en mi celular a las 8 de la noche, le mandaba los remedios, yo se los compraba acá en Santiago y se los mandaba por carrier. ¿Ya? Se los mandaba, no me acuerdo si estaba viviendo en Antofagasta, porque tú no me acuerdo, lo tengo medio bloqueado. Y yo lo llamaba y le decía, Francisco, son las 8, tómate el remedio. Wow. Ya, Oca, gracias, me lo voy a tomar. ¿Y se los tomaba? No sabemos, po. No sabemos.
Pero sí, mira, con mi mamá hicimos todo lo humanamente posible para que él estuviera bien. Porque también cuando tú tienes una persona enferma al lado, también te afecta, pues al final es como el ambiente se ve afectado por esa enfermedad. Pero uno tiene que entender que es una enfermedad. Uno no quiere tener depresión. No. A él no le gustaba levantarse todos los días y sentirse mal. Y uno dice, ¿por qué le tocó a él? Me podría haber tocado a mí. Y él decía, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, nunca. ¿No, nunca? No. Nunca lo conversamos. ¿No? No. Cuéntame, ¿tú te vas a operar a una clínica? ¿Y qué pasa? Claro, yo tenía agendada una operación hace mucho tiempo y una cosa menor. Y salgo de pabellón como a las 6 de la mañana y me pasan a la pieza. Y entonces, como yo estaba despierta y media doloría, ya recién me habían despertado la anestesia y todo, me pongo a revisar. En esa época no existía el Instagram, había Facebook. Y abro la aplicación y leo un mensaje de la señora de mi hermano, donde decía, ponte tú, vuela alto, no sé qué. Un mensaje que uno lo leyó y se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Paula, yo no me acuerdo en la vida haber sentido un dolor más tremendo. Como que se me quemaba el corazón. Me pongo a gritar. Me pongo a gritar como loca. Mi hermano se murió. Entra la enfermera y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, mi hermano se murió. Y en eso entra mi mamá con mi marido, que venían a la clínica temprano porque no querían que yo me enterara por otra persona de lo que había pasado, y no alcanzaron porque yo ya sabía. Sí. Claro, les habían avisado como a las 4 de la mañana que habían encontrado a mi hermano en un sitio eriazo, fallecido, que se había quitado la vida. Él dejó su mochila con sus cosas y una carta escrita a mano, donde él decía que... Él decía, yo sé que tengo 30 años, pero me siento de 80. O sea, él se sentía cansado. Él estaba cansado, agotado de tener que luchar contra él mismo. De tener que vivir. Porque en el fondo él no quería sentirse así. ¿Te fijáis? Entonces estaba aburrido. Él dijo, a mí las cosas, estoy aburrido de ser la oveja negra de la familia. Él se sentía la oveja negra, de ser la oveja negra de la familia, de que las cosas no me resulten. La pena que le daba también, no poder ver siempre a su hija. Todas esas cosas lo fueron hundiendo. Él le daba las gracias a mi mamá por ser tan buena mamá. Ay, qué lindo. Me daba las gracias a mí porque él sintió el apoyo que yo le di. Y es súper bonito, porque yo no sabía si él de verdad se daba cuenta de lo que a mí me dolía, todo lo que él estaba pasando. Y me daba las gracias y me pedía que nunca dejara a su hija sola. Ay, qué lindo, qué lindo. Que yo la acompañara y la cuidara. Y así lo he tratado de hacer todo este tiempo. Entonces es difícil, sobre todo, Paula, el tema del suicidio. Y por eso yo te doy las gracias de que tú me des la posibilidad de poder contar esta historia, porque yo digo, todo el sufrimiento, mira, han pasado 11 años desde que mi hermano falleció. No hay un día en que yo no me acuerde de él. Uno aprende a llevar el dolor y a vivir, ¿ya? Yo me podría haber hundido en el hoyo, pero yo decidí ser feliz a pesar de mis dolores. Pero, ¿qué tiene de especial? Y cuando yo lo miro, ¿qué tiene de especial hablar de suicidio? Que hay un tabú y hay una carga muy negativa de este tema. Da una vergüenza, da una culpa contar lo que había pasado. Todo el mundo te dice, murió tu hermano tan joven, 30 años, ¿y de qué falleció? No me digáis que falleció en un accidente. Y tú tenías que decir... tú en ese minuto que pasaba? Y tú tenías que decir, ¿se suicidó? Yo decía, sí, falleció.
no decía de cómo, decía sí, falleció. Y eso pasa mucho hoy día, que muere alguien y como que de repente queda como nadie sabe qué pasó, como que a veces la familia como que lo protege eso. ¿Qué pasó con tu mamá? Claro, porque imagínate, primero la culpa, Sí, porque claro. uno se siente culpable y responsable. ¿Por qué no le contesté el teléfono? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no hice otra cosa? ¿Por qué no hice otra cosa? Hoy día yo entiendo que no, que él se murió de depresión y que la depresión es como decir enfermedad, es como decir ¿de qué falleció? ¿De cáncer? Ya, él Depresión. falleció de depresión. Es una enfermedad. Hoy día, sobre todo, que la salud mental, pucha, está tan... Se le da tan poco valor a la salud mental, cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta pedir una hora en un psiquiatra? El valor, además, Carísimo más encima. la gente que tiene, claro, la salud pública, ¿cuánto te cuesta pedir una hora para un psiquiatra y lo importante que es la salud mental? Yo después del tiempo, yo he hecho un trabajo bien importante, conmigo, con trabajar las culpas que siento y hoy Pero día... ¿qué le pasó a tu mamá? Te ha sido tremendo. Mira, yo miro a mi mamá y hoy día que han pasado 11 años, recién ahora mi mamá se ríe de nuevo. Ay, porque mi hermano chico creció, está viviendo con su polola, que es una exquisita, tenemos súper buena relación. Entonces yo te diría que recién ahora mi mamá lo está pasando bien de nuevo. Mi mamá durante mucho tiempo me dijo, yo estoy pero no estoy. Voy a los cumpleaños, voy a las, no sé, celebraciones, pero voy por compromiso, porque por dentro no siento nada. Me dijo, no siento felicidad, como que se entregó. Murió una parte de ¿Cachai? ella. Claro, porque, o sea, imagínate, si a mí me duele porque es mi hermano, ¿cómo le dolerá a ella haber perdido un hijo en esa circunstancia? Se debe dar culpas, de haber tenido N culpas ella. O sea, imagínate. Yo sé que ella hizo todo lo humanamente posible, lo que estuvo en sus manos para que Francisco fuera al psicólogo, fuera al psiquiatra, lo acompañó, vivió con él, con lo difícil que era, Paula. O sea, mi mamá entregó todo. Pero es la mamá la que perdió un hijo. ¿Te fijas? Pero hoy día yo la veo, por eso te digo, hoy día recién yo la veo un poco mejor. Sí. Para ti tu mamá debe ser un orgullo. Como madre. Mi mamá es un ejemplo. No. Mi mamá es mi mejor amiga. Ay, qué lindo. Yo le cuento todo. Sí, yo la necesito. Lindo. Yo hablo, calculo que unas 5 o 6 veces al día. Mi hermano chico me dice, yo no entiendo ustedes cómo pueden tener tanto tema. Yo le digo, Lucas, yo necesito escuchar su voz. Es una necesidad. Y la aprovecho cada momento. Pero creo que nunca le he dicho lo orgullosa que me siento de ella. Porque todo lo que le ha tocado vivir, imagínate, su matrimonio, que fue un matrimonio, no voy a entrar en detalles, pero un matrimonio súper complicado, con un marido que nunca le dio nada, nunca, ni un apoyo. Tuvo que criar 2 hijos sola, sacándose la mugre. Mi mamá tenía 4 trabajos. Wow. ¿Cachai, no? Mira, trabajaba en una tienda en esa época, de vendedora en una tienda. Después, en la mañana, antes de eso, trasladaba niños al colegio. Después trabajaba los fines de semana con una banquetera atendiendo matrimonio. O sea, se sacaba la mugre. La mugre. Entonces, ¿cómo no voy a estar orgullosa de ella? Y de las decisiones que tomó yo no la puedo juzgar. No la puedo juzgar. No. Si yo te dijera hoy día, ¿tú dejarías a tus hijos? No, yo a mis hijos no los dejo por nada del mundo. Pero yo a ella no la puedo juzgar porque era lo que tenía que hacer en el momento. Que hacer para que era eso. Sobrevivir, para que vivieran, o sea, fuera educación y todo. Claro. Una vez mi papá, y eso me lo contó ahora de vieja, una vez mi papá la amenazó y le dijo, yo te voy a quitar a los niños. Entonces ahí mi mamá dijo, no. Los dejo con mis papás en Valdivia. Claro. Y yo me dedico a trabajar para sacarlos adelante. Tu abuelo fue súper importante. Mi abuelo y mi abuela fueron excelentes abuelos, o sea, suplieron esa parte y nos dieron la estructura familiar que nosotros necesitábamos en ese momento. A veces los abuelos dan todo el cariño y el amor que a veces los padres, por distintas situaciones, no lo pueden dar. Yo siempre digo que hay que valorizar a los abuelos. A mí mi abuela me dio un cariño que mis padres no me lo dieron. Y hasta el día de hoy yo lo tengo aquí. No, mis abuelos fueron lo máximo. O sea, mi tata se acostaba conmigo, me leía cuentos, me llevaba al colegio,
me llevaba a los cumpleaños, mi abuela, te morí, mi abuela era como, yo era como su muñeca, entonces me peinaba, me combinaba, que el cintillo me tenía que combinar con, no sé, con el zapato, o sea, era como, de verdad que mi abuela fue conmigo como yo creo que no fue con ninguno de sus 6 hijos. Eso fue un regalo para ti, o sea, lo miras un día para atrás y además les agradezco, imagínate, me dieron estructura, me dieron hábitos, porque yo llegaba al colegio y me enseñaron a que me tenía que sentar, hacer las tareas y que después de eso podía salir a jugar, o sea, cosas que yo a lo mejor si hubiera vivido con mi mamá no las hubiera tenido porque mi mamá tenía que trabajar como el 98% de las personas que nos está viendo hoy día tienen que trabajar y los hijos quedan solos o al cuidado de un tercero. Aquí yo tuve la suerte de tener a mis abuelos. ¿Qué pasaba con tus abuelos por el lado de tu papá? No tuve mucha relación con ellos. ¿No tuviste mucha relación con ellos? No, la verdad es que no. O sea, y con la familia de mi papá tampoco. Ninguna relación. No. Cuéntame más, Javi. ¿Tú no pudiste ir a enterrar a tu hermano? Ese es otro de los dolores. Sí, pues eso es tremendo. Tremendo, porque claro, cuando... Esta fue una historia, fue como un círculo de malas coincidencias, porque cuando fallece mi hermano, yo estaba hospitalizada, me habían operado recién. Y no me dieron el alta porque estaba recién operada. Y quedé hospitalizada. Entonces se fueron todos al funeral. Y yo, bueno, ya aparte mi mamá tuvo que pasar todo el tema del servicio médico legal. Sí, qué tremendo. Tremendo. Y sabes que yo creo que todo pasa por algo, porque si yo hubiera estado sana, me hubiera tocado a mí ir a reconocer el cuerpo al Instituto Médico Legal. Pero como yo estaba hospitalizada, me salté esa parte. Y van mi familia, van todos mis amigos, va mi marido, van todos al funeral y yo me quedo en la clínica sola. Pero no me acuerdo mucho porque me doparon. Entonces yo estaba como en otra nomás. ¿Pero qué pasa después con el tiempo? Después a mí me dan de alta. ¿Ya? Me voy a la casa. ¿Ya? Yo estuve 3 días hospitalizada. Me dan el alta, me voy a la casa, me empiezo a sentir mal. Me dieron de alta el día sábado. Y el día sábado me voy en la noche a la casa. Muy triste. Lloraba. Estaba mal. Y el día lunes me despierto y me empiezo a sentir mal, me viene como una fatiga. Entonces estoy en el baño y digo, uy, tengo como una sensación como rara, como que me voy a morir. Y pensé que me estaba dando un ataque de pánico. Entonces yo dije, bueno, yo como soy tan cuadrada, estructurada, que en el fondo como que yo me preocupo de todo el mundo, pero no de mí. No de ti. Entonces dije, bueno, me está dando un ataque de pánico, Javiera, tranquilízate, respira, me tiré encima de la cama. Yo dije, bueno, me está dando un ataque de pánico por todo lo que pasé con mi hermano. Porque mi sensación era que me estaba muriendo. Mi marido me dice, Javi, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, me siento mal, pero se me va a pasar. Anda a dejar a los niños al colegio. Yo en esa oportunidad tenía mis 2 hijos, uno tenía 4, chiquito, y la Sofi tenía 2. O sea, eran guaguas prácticamente. Mi marido en el camino llama a su hermano, que es médico, y le dice a Alejandro, la Javi se siente mal, mira, esto y esto, estos son los síntomas. Y Alejandro, que es hematoncólogo, le dice, como se había operado 3 días atrás, la Javiera está con un trombo. Llegó a verme a la casa y yo ya no podía respirar. Me pesca mi cuñado con mi marido, entre medio llaman por teléfono a la clínica, porque además mi cuñado trabajaba en la clínica y me estaban esperando, que si no yo me muero en el auto. Yo llegué, Paula, a la clínica con un 5% de la capacidad de mi corazón. Yo tenía un tromboembolismo pulmonar bilateral. O sea, ¿y eso te pasó después de la operación, se supone? Claro, se soltó un coágulo. Ya. Dicen que también los temas al pulmón tienen que ver con las penas. Y yo tenía mis 2 pulmones absolutamente taponeados. Yo no podía respirar. Entonces el corazón no era capaz de bombear la sangre. Y yo me estaba muriendo. Y yo llegué así como lista. Y ahí me indujeron un coma. Y estuve 3 días en coma. Y al final estuve 1 mes y medio hospitalizada. 1 mes y medio. Sí, imagínate mi mamá, que había enterrado a su hijo 3 días antes. Y hoy día tenía a su hija en coma. En riesgo vital. Me acuerdo que mi mamá llegó a la clínica. Mi mamá llegó a la clínica porque a todo esto, mi marido con toda esta cuestión no le avisó a mi mamá que yo estaba
que yo estaba hospitalizada, que estaba en coma, en riesgo vital. No la avisó. Y ella como que intuyó algo y llama a mi casa, le contesta a la persona que cuidaba a los niños y le dice, señora Verónica, le dice, estoy súper preocupada porque la Javierita yo la vi que se fue mal a la clínica. Y mi mamá llegó para allá, a la clínica, sin saber lo que pasaba. Y se encuentra con una conocida que era enfermera de la clínica. Y le dice, uy, le dice tan raro, como que llamo por teléfono y nadie me contesta. Y me dijeron que la Javiera estaba acá, pero no sé qué le pasará. ¿La Javiera Carballo? Sí, le dice. Pero Verónica, le dijo, tu hija está con riesgo vital, yo estuve con ella en pabellón, tu hija se está muriendo. Ay, no, Dios mío. Le dijo eso, sí. Le dijo, tu hija se está muriendo. Y mi mamá, ¿cómo? Le dice, se acabo de enterrar a mi hijo hace 3 días atrás, ¿cómo se va a estar muriendo? Yo, que además soy el pilar, o sea, soy como... El brazo derecho de ella. El brazo derecho, ¿cómo se va a estar muriendo? Sí, le dijo, tu hija está grave. Entonces fue todo una seguidilla de cosas tremendas. Bueno, yo salgo de la clínica, ahí fue todo un proceso, ¿no es cierto? Porque 1 mes y medio es harto. Es mucho. Es mucho. ¿Vuelves a tu casa? Vuelvo a mi casa con mucha rabia, con mucha pena. Me acuerdo que me inscribí en un gimnasio y iba al gimnasio a llorar. Claro. Y mientras hacía las pesas, como que las hacía con rabia y yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mierda me pasó esto a mí? ¿Por qué me merezco tanto sufrimiento? ¿Por qué si lo pasé mal en mi infancia, en la adolescencia? ¿Por qué ahora esto? Perdí a mi hermano, lo empecé a ver en todos lados. Caminaba y veía, mira, estaba en un semáforo donde se junta la gente para cruzar en el paso cebra y de repente yo miraba y veía a mi hermano. En todos lados lo veía, en todos lados. Y me pasaba también que veía los árboles y me lo imaginaba. Porque él se suicidó. Y lo veía en todos lados, fue tremendo. Cuéntame, pero después uno aprende a vivir con ese dolor y ese dolor se va transformando y hoy día, y además hoy día yo ya que hablo el tema y digo la palabra suicidio con todas sus letras, hace bien. Te liberas. Y cuando la gente me pregunta, ¿y tu hermano murió? Sí, murió. ¿Y de qué murió? Se suicidó. Me miran con una cara así como... Sí, claro, no. Porque la gente no está preparada para que uno le diga eso. Tú sabes que yo ahora nunca cuando alguien fallece, un familiar de un amigo, qué sé yo. Nunca preguntas. Yo no pregunto de qué falleció. Me dice, oye, falleció mi mamá. Pucha, qué lástima. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo? Pero no le digo, ¿y de qué murió? Porque a mí me cargó que me lo preguntaran. Y era muy terrible para ti. Yo decía, en un accidente. No daba más detalles. ¿Tu mamá también? No sé. ¿No? Nunca lo hemos conversado. ¿Nunca lo han sé. conversado? Yo creo que para ella todavía es muy complicado. Muy complicado. Espérate, a los 4 meses muere tu abuelo. Francisco murió el 22 de agosto de 2014 y ese 9 de diciembre fallece mi abuelo y eso fue... Yo creo que ahí yo hice como catarsis. Porque se me juntaron 2 duelos. ¿Y tu abuelo que había sido como tu papá? O sea, piensa que yo me casé y fue mi abuelo el que me llevó al altar. O sea, así de importante. Yo tengo la misma foto que mi mamá. Mi mamá entrando con mi abuelo a la iglesia y yo con mi... Ahora, la diferencia es que la foto de mi mamá, mi abuelo no estaba feliz. Porque sabía. Y en el tuyo estaba feliz. Porque claro, mi abuelo le decía... Siempre algo saben. Claro, pues. Si a mi mamá le dijeron hasta en el último minuto, no te cases. Y mi mamá porfía. Bueno. Y en la mía parece feliz. Está orgulloso. Cuéntame una cosa. Después de eso que ha sido terrible, tu papá muere enero de este año. Claro, después del fallecimiento de mi abuelo, que fue tremendo y todo... Tú no habías visto a tu papá, estaba completamente distanciado. Yo no había visto a mi papá, pero mi papá sí me llamaba y me escribía por Instagram. Era como un seguidor más. Y siempre me decía, Javierita, podríamos vernos. Pero tampoco hizo tanto el esfuerzo. Pues. No hizo tanto esfuerzo. Yo una vez fui a un evento y lo subí en mi Instagram. Que estaba ahí. Y él llegó a verme. Ay, qué lindo. Y él llegó a verme. Pero
Pero yo no sé, como que decidí en un minuto alejarme, porque no me hacía bien. Entonces como que sí, conversábamos por Instagram, pero no era una relación así de padre e hijo. Y me llaman por teléfono en enero, una tía por parte de papá, para decirme que mi papá había fallecido. Él falleció en la casa, durmiendo, al parecer le dio un infarto mientras dormía, y yo era la única persona responsable, porque estaba separado de mi mamá, mi hermano falleció, sí. Entonces la única persona que quedaba, que podía hacerse cargo del funeral, era yo. ¿Y lo hiciste? Y lo hice, y llegué a verlo, y él estaba acostado, y le dije que lo perdonaba. Qué bonito. Para que se fuera tranquilo. Porque yo tampoco creo que él voluntariamente... No. Mira, él tiene que haber tenido alguna enfermedad psiquiátrica. Pero en esa época no se hablaban las cosas y no era como ahora. Entonces, claro, cuando tú tenías un hijo más problemático, ¿qué es lo que hacían los que podían? Lo agarraban y lo mandaban lejos. Oye, ándate a Brasil, ándate a Estados Unidos. ¿Te fijas? Eso es lo que tiene que haber pasado. Entonces, yo lo perdoné porque ese perdón también me ayuda a mí a vivir tranquila. Sí, claro. Pero ¿sabes lo que me dio pena? ¿Qué? Y esto no se lo contaba a nadie. Me dio pena porque uno de mis hijos me dijo, mamá, tú no me diste la oportunidad de conocer a mi abuelo. Y yo creo, y mire, lo pensé tanto, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me junto en un café con él y le presento a los niños? Y después me arrepentí porque dije, bueno, si nunca fue un buen papá, ¿por qué va a ser un buen abuelo? Esa fue mi... De ahí uno se equivoca. Y ahí uno se equivoca. Y uno de mis hijos me dijo, mamá, no me diste la posibilidad. Y yo le dije, bueno, pero es que él... Le dije, tú tienes que entender que a mí me faltó mi papá. Él me abandonó, no fue un buen papá. Entonces yo pensé que tampoco iba a ser buen abuelo. Y te pido perdón porque tomé una mala decisión. Pero qué bueno que lo conversaron. Y yo creo que eso también le puede servir. Lógico. A la gente que nos está viendo, que a lo mejor dicen, pucha, ¿sabéis qué? No se los voy a presentar. Los abuelos y los nietos tienen derecho. Independiente de cómo hayan sido con uno. Bueno, sí. A conocerse y a relacionarse porque es parte de la historia. Mis hijos hoy día tienen una parte de su historia anónima, no la conocen. Claro. Y eso a lo mejor es una piedrita que tengo ahí que me va a quedar siempre. Pero a veces uno no sabe cómo lo puede hacer, no sabe, cuando uno es tan joven no sabe si hacer o no hacer, si es bueno o malo, es distinto de cuando uno lo mira ya con más años, mira para atrás. Javi, gracias por venir a estas conversaciones que abrazan. Gracias a ti. Me encantó estar, me gustó que tocaras ese tema tabú, porque creo que a la gente que nos está mirando le va a llegar mucho. Ojalá. Y a lo mejor van a tener un cambio solamente con escucharte a ti. Gracias, yo Javi, gracias. Yo te agradezco a ti la oportunidad, la invitación. Es difícil hablar de estos temas, es difícil abrir el corazón, pero fíjate que cada vez me convenzo más de lo importante que es hablar de las pérdidas y los duelos, porque así otras personas que hoy día están, ¿no es cierto?, viviendo, transitando ese dolor y que piensan que la vida se terminó y que no hay nada más, no, se puede salir. Es un trabajo interno que uno tiene que hacer, pero se puede. Y eso es importante. Y bueno, y también pensar que mis dolores les sirven a otra persona a aprender. Sí, claro. Y a saber que uno puede transitarlos de una manera distinta. Javi, gracias por venir. Gracias por venir. Mira, estos chocolates se los voy a mandar a tus hijos. Oh, van a estar felices. La Roa siempre nos manda estos chocolates, se los voy a mandar a tus hijos. Y este libro, el mío, yo sé que tú lo leíste, pero me encantaría que se lo regalaras a alguien que le pudiera hacer sentido. Uno siempre tiene mamá, amiga, no sé, que le pudiera hacer algo sentido. Te lo agradezco un montón, así va a ser. Yo le voy a poner aquí una cosita para que ella sepa que yo sé a quién le va a llegar. Se lo voy a regalar a mi mamá. Ay, qué lindo. Así que si se lo puedes dedicar, Verónica. ¿Cómo se llama tu mamá? Ay, qué Verónica. Bonito, mira qué lindo. A ver.
Después me cuentas qué pasó con ella después de leerlo, el libro. Después me cuentas. De todas maneras, yo te voy a contar. Podemos estar conversando de nuevo. Esta conversación fue preciosa y un beso a tu mamá. Gracias. Gracias, mi corazón. Fue súper lindo. Gracias por venir. Me emociona y me llega hasta aquí. Estaremos de nuevo, Javi. De todas maneras. De todas maneras, sí. La vida nos juntó por algo. Así es, pues, Paulita. Por algo nos juntó la vida. Sobre todo que puede ser como mi hijo. Por algo nos juntó. Sí, en la vida las cosas no pasan por casualidad. No pasa.